¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas Hola, tardes, ¿cómo buenos estás? días. Hola Vicky, Buenas miren, noches. hoy tenemos la En este- presencia de nuestra amiga, ella es María Victoria Muñoz, ella es estudiante de filosofía en sus últimos ciclos, también estudia psicología social, ella es de Uruguay y vamos a conversar, sobre todo con la gente joven, sobre el tema del inconsciente. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien. Hoy es sábado a la noche, estoy un poco nerviosa, Ah, ¿verdad, no? pero, pero bien, estoy contenta porque es algo que hace mucho queríamos hacer, esta conversación, Sí, así pues que Vicky, tú estabas ahí muy ocupada por lo que veo. A ver, Vicky, sí, comencemos pero este diálogo. Sí, se te bien. animó, ¿cómo así te entusiasmaste por el psicoanálisis? Tú vienes del campo de la filosofía. Cuéntanos un poco ese recorrido. Bueno, yo creo que el psicoanálisis y la filosofía claramente están muy relacionadas, todo el tiempo están en diálogo. Creo que cuando el psicoanálisis quiso alejarse por completo de la filosofía, si es que en algún momento algún psicoanalista lo quiso, cayó en un error muy grave. Esto es algo que Derrida lo toma, ¿no? La idea de que la filosofía es fundamental en el psicoanálisis. Entonces siempre dialogué un montón con las dos, siempre me gustó un montón la filosofía, por eso empecé mi formación ahí, pero había muchas cosas que me seguían generando preguntas. Y en el psicoanálisis no encontré respuestas, pero ¿No? encontré más preguntas. Y eso me generó satisfacción. Soy una persona que le gusta mucho preguntarse las cosas, si no, no estudiaría filosofía. Eh, pero bueno, creo que mi relación con el psicoanálisis particularmente empezó cuando empecé a darme cuenta, esto como dice Freud, que no soy ama de mi propia casa, o sea, que no soy dueña de mi propia casa, algo así. Eh, no, no sé si vos, no sé, vos no sos tan freudiano, sos más lacaniano vos, ¿no? En ese Así es. sentido. Sí, Vicky, porque lo que llama la atención, sin pecar de prejuicio, bueno, en mi país, no sé Mm, cómo será en Uruguay, la gente joven, no todos por supuesto, han retrocedido un poco al tema de la lectura, de la filosofía. Las carreras, digamos, más pensantes no son tan atractivas, más bien las carreras que generan ingresos económicos. Vivimos una época muy distinta, ¿no? Y sobre todo me llamó la atención, bueno, te conocí por el TikTok, por tus redes, alguien tan joven hable de temas tan complejos y con un estilo muy particular, que lo hace digerible, lo hace, como la acá decía, la transmisión es la clave, ¿no? ¿Cómo lo transmites para generar, pues, una transferencia positiva con el psicoanálisis? mm, Vicky, y mira, para no entrar en conceptos, pero tenemos que entrar un poquito, el concepto de inconsciente es un concepto duro a veces. Yo quisiera saber un poco cómo tú lo entiendes, cómo tú lo transmites en tus redes, después yo te doy mi apreciación. Y también creo que hay que hablar de la utilidad de este concepto, ¿no? Para que no se quede en lo metafísico, en lo teórico. O sea, ¿qué utilidad tiene? Te cuento un poco lo que estoy haciendo ahora. Estoy trabajando un tema de salud mental en parroquias, en un distrito ujú. que se llama San Juan del Lurigancho. Son personas de escasos recursos, no es un lugar de clase media, al contrario, ¿no? De clase trabajadora, un poquito menos. Y mis colegas me dicen, ¿vas a hablar de psicoanálisis con personas poco instruidas, con personas que quieren una cosa más práctica? Me parece que es un contrasentido y no sé qué y no sé cuándo. Intentaron desanimarme, Vicky. Pero yo dije, no, depende cómo lo transmites y que la gente entienda la utilidad de esto. Es por esa razón que yo creo que la transmisión es clave, ¿no? De cómo uno da a entender lo que lo apasiona. Y bueno, la entrevista es para ti, no para mí. No, no, no quiero Vicky, que sea una entrevista, quiero que sea un diálogo. Quiero que sea un diálogo entre está los bien. dos. Me parece que es lo más interesante de Entonces, todo, que se genere un cuando yo hablo con diálogo. la gente, Vicky, común y corriente, dice, pero a ver, doctor, es complejo lo que usted habla, ¿no? Le digo, mire, no es tan complejo. El inconsciente es una manera de cómo usted interpreta sus relaciones, pero es una interpretación de la cual usted no es tan consciente. O sea, no es la Mm. valoración que usted hace de forma consciente. Mm. Y esa interpretación se pesca, se captura, se lo atrapas en las palabras que uno utiliza.
Ahí cuento algunos casos clínicos, incluso testimonio de mi propio análisis, y la gente lo entiende y se queda maravillada. Digo, qué, qué interesante es esto, porque eso lo tiene fascinante el psicoanálisis, ¿no? O sea, no hay hechos, como decías, ¿te acuerdas? Tú que eres filósofa, del amigo Nietzsche. Nietzsche. No, Mm, no hay hechos, solo interpretaciones. Bueno, mm. ¿y cuál es tu apreciación en ese sentido? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo entiendes, Vicky? Bueno, con respecto al psicoanálisis, creo que pasa algo muy similar a la filosofía, de que está esta idea de que es cosas muy complejas, que es solo para académicos, que solamente se puede manejar en un círculo intelectual, de gente con, o sea, muy bien económicamente, que solamente leen por fascinación, ya que no tienen nada para hacer, y hay gente que Ujú. está totalmente instruida, de determinada clase social. Para mí todo eso me gustaría como derribarlo, esa idea como, no, me parece que no. Mi idea de empezar a subir videos hablando y explicando cosas, en realidad fue justamente eso, como que la filosofía y el psicoanálisis y la psicología social en mi caso, que sean cosas accesibles para todos, que todos podemos estar mirando en TikTok y entender, no ponerme a hablar en términos, no sé, de repente de Lacan, que nadie entienda, que esto, que lo otro, que el goce fálico, que acá, que allá, y de repente la gente dice, ¿para qué está hablando? O sea, no me interesa porque no la entiendo, porque está en su círculo. Mi idea era como bajarlo a tierra y decir, bueno, todos podemos hablar de esto, todos podemos debatir de esto. Claramente todos tenemos intereses distintos y las lecturas de cada uno van a ir por un lado o por el otro porque la vida te va llevando por distintos lados y según lo que a vos te interese y tengas ganas de leer, ¿no? Pero bueno, mi idea de subir videos en realidad surgió por ahí, por ese lado, porque me gusta mucho comunicar. Bueno, cuando doy clases particulares es como que siento que me gusta un montón, entonces dije, quiero empezar a subir videos. Y mi idea era hacerlo accesible, o sea, usar términos que usamos todos, palabras que se entiendan, no ponerme como con conceptos súper raros, a querer hacerme la complicada, cuando en realidad son cosas que se pueden bajar a tierra tranquilamente y no hay necesidad de complicar un partido, que ya de por sí es bastante difícil, porque, o sea, yo qué sé, la filosofía tiene sus cosas también complejas, ¿no? Como todas las disciplinas. Pero Vicky, bueno, si, sí. si me permites, yo creo que hay, el tema de la transmisión tiene que ver, modestamente, esta es mi opinión, mi apreciación, Ujú. que muchos analistas se identifican con el estilo de Lacan. Él tenía un Mm, estilo muy particular en la Francia de su época, oscuro, gongoriano, elipsis. Entonces, eh, barroco. está bien para su época y era su estilo, pero muchos, yo me acuerdo, a ver, a manera de anécdota, me acuerdo, no me acuerdo, creo que era en Venezuela, venían analistas de Venezuela al Perú una época, porque acuérdate que Venezuela fue un país que Lacan visitó, casi antes de morirse. Mm, Y había un analista, no voy a decir su nombre por razones obvias, que se vestía como Lacan, el, el cuello Mao, sí. Entonces, sí, no. mira la fascinación del registro imaginario de la identificación. Ahora, imagínate hablar como él. Y él Sí, decía, no. no me imiten. Entonces, él lo decía Claro. textualmente. Y yo creo que ahí viene un primer problema, porque la identificación con nuestros maestros suele generar también estos equívocos, porque finalmente, sí o no, amiga, cada uno tiene que encontrar su estilo de cómo transmite algo, independientemente del maestro. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que la gracia es como, no imitas al maestro, sino como intentas superarlo en algún punto. Pero también está eso, sí, es como una fantasía de los analistas, no, no de todos, claramente. Esto estamos hablando de un círculo muy particular, no quiero generalizar porque conozco psicoanalistas que nada que ver y que son súper accesibles, que quieren hacerse entender, o sea, que no es el caso. Pero sí es verdad que hay algunos que todavía lo quieren guardar como un círculo elevado, inaccesible. Y también es esta cosa de traer todo el tiempo a Freud y Lacan como los únicos referentes del psicoanálisis. Creo que eso es un gran problema. Primero porque pasaron muchos años, pasó mucha agua bajo el puente y hubieron cambios sociales, económicos, culturales. El malestar de la cultura de Freud no es el malestar de la cultura de hoy en día, ¿no? Creo que en eso estamos bastante de acuerdo los dos. Y hay que ya empezar como a actualizar nuestras bases teóricas, obviamente tomándolos en cuenta, porque son re importantes y son pilares fundamentales en el psicoanálisis, no busco desmerecerlos para nada,
pero sí que hay que empezar a cambiar un poco el foco, Mm, me parece. No sé qué opinas de eso. sí, Eh, Vicky, el problema también son las instituciones, porque como tú muy bien lo has sí, dicho, claro. ¿no? Solo se siguen a leer a Freud y a Lacan, que son dos gigantes, y Ujú. Jacques Miller, solamente para Mm, hablarte del psicoanálisis, ¿no? Hay autores que están vetados, ¿no? Colette Soler, Jean Alouche, que son muy buenos, pero como hay tema de Miller que ya te enterarás seguro, hay escuelas que no se lee, solo se lee a Miller, y Miller es un gigante y tengo un estante lleno de sus libros, es muy bueno, pero justamente viene la cosa media doctrinaria y la cosa media sí, claro. política de, ¿no te parece? Ahora, mira, para terminar mi comentario breve, yo soy psicólogo, no solo psicoanalista. Y los Ujú. analistas acá en mi país pecan justamente que el psicoanálisis pues es la corriente. Entonces, lo que hacen los otros colegas poco o nada importa. ¿Qué hace la gente de, a ver, constelaciones familiares, biodecodificación, Mm, terapia general? ok, Hay muchas alternativas interesantes de cómo se ayuda a las personas. Pero obvio. hay como una Ujú. cierta soberbia de decir, nosotros tenemos el método y el resto como que ni enterado estás. Y yo creo que ahí se peca un poco, ¿no? De fundamentalista, sectario, y también de cerrar un poco la puerta. Acuérdate que Langa tenía un texto, un comentario, decía, aquel que no pesca la subjetividad de su época, mejor que no se haga analista. ¿Y qué cosa es la subjetividad de tu época? Las corrientes, los discursos que están, ¿no? En boga, que forman parte de tu coyuntura. Entonces uno no puede ser tan sectario y solamente leer un evangélico recalcitrante solo lo que Mm, su iglesia manda. No sé ujú. cuál es tu opinión al respecto. Sí, sí, quiero como reformular bien porque me quedé con muchas cosas que dijiste. Eh, pero tal cual, me parece que ahí hay como un atentado directamente contra el psicoanálisis. Porque recordemos que Lacan toma cosas de la filosofía, de la antropología, bueno, de la lingüística, cuando él, ¿no? Digo, el inconsciente está estructurado como un lenguaje y el papel fundamental que usa, que cumple el lenguaje en el psicoanálisis y en el inconsciente y en toda su práctica, ¿no? En el análisis del discurso, digamos, bueno. Entonces, empezar a cerrarle las puertas a las demás disciplinas y tener el psicoanálisis como una disciplina única que parece que se creó de un repollo, es un error, o sea, porque no funciona así, porque el psicoanálisis no se creó así. Entonces, no, es como, no, me parece que no tiene sentido esa cosa tan como dogmática, de no sé, tenerlo allá arriba y cerrar la puerta a otras cosas, incluso en lo espiritual. Hay un texto de Alush que le estabas comentando sobre la pregunta de ¿es el psicoanálisis, ¿es el psicoanálisis un ejercicio espiritual? ¿No? Me parece que es interesante como el hacer dialogar estas disciplinas, así como decía de la filosofía y el psicoanálisis, también la espiritualidad para mí cumple un papel fundamental. Hay muchas disciplinas que toman cosas del psicoanálisis y el psicoanálisis también toma cosas de ellas. Entonces, esa superioridad moral no tiene sentido. Y quiero hacer un comentario al pie que a mí me pasa mucho que en mis videos, cuando subo cosas del psicoanálisis, ahora está todo el mundo con el tema de que no les gusta porque no tiene una evidencia científica. Ese es como el debate que está rondando y todos mis videos son los mismos comentarios. Y no busco desmerecer las terapias basadas en evidencia científica como las Sí. cognitivo-conductuales y todo. Me parece que están buenas y a uno le sirve que se sigan usando. No digo que sean malas, que no sean útiles, que no sean eficaces para nada, pero últimamente he visto como ese fanatismo de decir, bueno, si esto no es ciencia, ni me lo hables, ni me lo nombre, porque no me interesa. Y un montón de gente comentándome esas cosas y yo digo, como que es cerrado, ¿no? Digo, no sé qué opinas de eso, pero el Sí. tema ahí del psicoanálisis y la ciencia sigue siendo como Mira, un tema. bueno, hace poco nos salió, hay un autor con cultura respetable que se llama Caballo, ese apellido, es un español, y sacó No lo un conozco. libro del siglo XXI sobre, ¿no? Los ingenuos, así se llama, creo, el texto. Por ahí lo tengo. ¿Qué cosa hace él? Deconstruye todos los modelos o enfoques que él no consigue con evidencia científica. Las flores de Bach, mindfulness, la constelación familiar, todo le da con un palo. Y obviamente reconoce él en un texto que no tiene evidencia. Pero acá el punto que un poco comparto contigo es, pero bueno, no todas las corrientes que ayudan se tienen que alinear a la ciencia.
O mm, sea, lo que no está alineado a la ciencia deja de ser verdad y goza de utilidad. Entonces ahí creo que se pega de doctrinario para el otro lado, ¿no? Entonces cometen el mismo error, ¿no? Porque finalmente, mira, y esto te cuento porque como profesor me pasaba. Yo enseñaba un curso de psicoterapia y los alumnos me decían, pero profesor, ¿no sería bueno mejor coger una técnica de cada enfoque en vez de basarse solamente en un modelo? ¿No le parece a usted un poco cerrado? Y que el modelo, o sea, que la persona se ajuste al modelo, eclecticismo se llama eso. mm, Pero si tomas tú una técnica de cada enfoque, ese es un arroz con mango, porque cada técnica depende de un corpus teórico que epistemológicamente está en contrario, está a lo contrario, es opuesto al otro modelo. Entonces es una mezcla nociva. Finalmente, no profundizas en ningún modelo, te vuelves un mm, artesano de la psicología y estás en función del cliente. Ahora, yo le guardo más respeto al cognitivo conductual que está convencido, que está bien formado, a pesar que yo pueda discrepar con su modelo, porque está formado, porque un ecléctico después es un inseguro en el fondo, porque coge de cada cosa para tratar de buscar cierto aval. Entonces, esa era mi apreciación, ¿no? Y me tomaban como doctrinario en esas épocas. Entonces, Vicky, estamos frente a esa situación. Los psicólogos, en el caso de los psicólogos, o sea, cada vez son más eclécticos, incluso hay modelos de terapia integrativa, en fin, ¿no? Son posiciones finalmente, ¿no? No sé qué tú dices. De todo mm. un poquito, inclusive del propio psicoanálisis, ¿no? ¿Cuántos autores hay? No acabamos, no acabamos. Sí, sí. Y nos, A mí me parece muy interesante también la línea como de un psicoanálisis feminista, un psicoanálisis queer, pensado más en la actualidad, pensado bueno, hay un autor que es argentino, que tengo pendiente de leer su libro porque acá no lo he encontrado, que se llama Edipo Gay, el libro, no sé si lo conoces, es de Jorge sí, Rey. Y Jorge Richter creo que es. sí, Reiter, no sé cómo se pronuncia, Sí, sí, sí. pero yo muchas veces lo escucho cuando hacen hacen como un café preguntando, ¿hay psicoanálisis sudaca? Y muchas se reúnen a conversar, no solo psicoanalistas, gente que quiere ir a conversar, a escuchar o lo que sea. Y me parece re interesante escucharlo porque sí, es necesario actualizar las prácticas. Creo que incluso él, breve, ¿no? Pero que él cuenta su experiencia de que con un analista, cuando planteaba de que era gay, lo trataban como un problema, como un síntoma. No sé, no quiero entrar en su historia porque no lo sé bien, pero es algo que tranquilamente pasa en los psicoanalistas ortodoxos y como más, no sé, antiguos de repente, no lo sé. Capaz que también pasan los actuales, digo, puede ser un problema. El prejuicio, Pero ¿no? sí, es necesario actualizarse, ¿no? Digo, llevar nuestras prácticas y más si se tratan de cosas clínicas tratando con la salud mental de la gente, cosas como muy importantes, frágiles por momentos. Y digo, no sé, hay que tener como mucho cuidado con esas cosas y con el tema de la teoría. Creo que vuelvo un poco a esto, en esta idea de tomar siempre a los mismos referentes y no escuchar lo que pasa hoy en día. Eso me parece importante, que es re importante la teoría en el psicoanálisis, no busco decir que no, pero es re importante la práctica, es re importante escuchar al otro y entender que, bueno, muchas veces el síntoma que está manifestando en ese momento no se puede leer a través del seminario 10 de Lacan, o sea, hay otra cosa más allá de eso. Hay otros malestares que están en juego y hay otros problemas que son necesarios ser atendidos y no a través de algo que se escribió hace bastante tiempo, ¿me explicó? Creo que eso es importante. Yo no hago clínica claramente porque no soy psicoanalista, pero me imagino que vos lo debes ver bastante en pacientes y es algo que me parece que es Mira, contemporáneo y de época, toca ¿no? un tema sensible. En mi país, no sé cómo sea en Uruguay, el psicoanálisis está un poco circunscrito a capas altas o esferas altas de la sociedad. La Sociedad Peruana de Psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Que tiene todos sus méritos, o sea, son personas más o menos de clase media para arriba. Hay proyectos sociales, cosas por ahí, pero no hay un posicionamiento en distritos pobres, menos en hospitales, simplemente se queda en los consultorios y en sus propios eventos.
La diferencia es que el movimiento lacaniano sí tiene, digamos, es más accesible, pero también peca por lo mismo un poquito que también se circunscribe mucho al consultorio, a pesar que hacen actividades. ¿A dónde quiero llegar? Que justamente en un país donde los temas son el desempleo, la inseguridad ciudadana, que no necesariamente son los temas de agenda de los libros de Occidente. O sea, estoy de acuerdo con el LGTB, con muchos de sus derechos, pero no es un tema que preocupe al 80% de mi país, que tienen temas más prioritarios que están en su discurso y en su situación. Ujú, Si yo veo una paciente de clase media, media alta, sí, pues está preocupada porque su hija se comporta de una manera y le gusta a la otra amiga. Y si veo a un paciente que vive en la comunidad X, donde yo trabajo también con las parroquias, me dice, está preocupada porque no consigue trabajar hace un año, doctor. Entonces, mira, las dos tienen la misma edad, pero vienen de mundos diferentes en ese sentido. Entonces, yo creo que el clínico peca un poco cuando su actividad clínica solamente se limita al consultorio y deja de lado, y eso también no creo que sea tan fácil, no lo digo por mí, porque hay mucha gente que hace lo mismo también, intenta también estar un poco al contacto con la problemática social de su país. Entonces, ese es un poco el sesgo también del clínico. Imagínate, solo recibo pacientes de clase media que viven en distritos, digamos, y ahí circula. Y no digo que sea importante, no digo que eso viva, está muy bien, está en todo su derecho. Pero eso no es el, digamos, eso no es la radiografía de un país como el Perú, o un ujú, 80% de gente andina, migrante, en ujú, situación de pobreza. ujú. Entonces, ahí va un poco mi crítica también a las instituciones, ¿no? Sí, Porque claro. nunca han Sí, escuchado hablar de psicoanálisis porque nunca ha llegado. Y estamos en 2025. O sea, ya, las redes sociales un poco lo que tú haces, un poco es hacerlo accesible, ¿no? Pero en fin, es un tema, no sé, ¿y cómo se en Uruguay ahí, Vicky, el tema del psicoanálisis? ¿Es más accesible? Ahí yo desconozco la realidad. ¿Cómo es en tu país? bueno, en términos de accesibilidad, no sabría responderlo, la verdad. No sé si es más accesible, menos accesible. Quiero retomar igual algo de lo que decías antes, que, que sí me parece fundamental que el clínico deje el consultorio por momentos y se empape de la vida, del mundo, de la sociedad, de lo que pasa en la calle, de lo que pasa en el día a día y no de lo que pasa en sus cuatro paredes y su diván y su escritorio. Eso me parece que es un pilar fundamental y es necesario. Porque claramente que las problemáticas sociales y económicas atraviesan a todas las personas y yo Yes. no puedo decirle a una persona que de repente no sabe si va a comer mañana, decirle, bueno, vos tenés que preocuparte por tu deseo, por el deseo que te habita, o sea, no, digo, no podemos ir con un discurso psicoanalítico de no sé qué, porque realmente esa persona tiene otras necesidades, tiene otros problemas y se aborda de otra forma. Me parece que hay que distinguir eso. Y que es importante que los psicoanalistas tengan como esa conciencia social, conciencia de clase, no sé cómo llamarlo, pero me parece que es necesario y que, bueno. También entiendo la crítica que se hace a decir, bueno, pero los psicoanalistas tampoco pueden meterse en todas las causas sociales, es decir, es una realidad, ¿no? Porque también ya trabajar en el consultorio es un desafío, trabajar en la calle es otro desafío y tampoco se le puede pedir todo al Así psicoanalista. es. Es decir, a ver, hay que ser racional también a lo que uno pide y a lo que uno exige y a lo que uno da, pero bueno, me parece que también es importante tener conciencia de eso en realidad. Mi punto iba por eso. Mi punto no es que ahora todos los psicoanalistas salgan a causas sociales, pero sí que, que sepan qué Un pasa, ¿no? poco, Vicky, tú eres un poco más joven, yo no soy tan viejo, pero tampoco ya soy tan joven. Es un poco lo que pasaba con el boom latinoamericano en literatura, ¿te acuerdas? Cortázar, Fuentes, Vargas Llosa. Y Sí, los 60 se genera esta idea de la literatura comprometida claro, sí, sí, con lo socialmente. social. Ujú. Correcto. Y había mucha gente que discrepaba, la literatura es arte, no necesariamente tiene que haber un compromiso social, o sea, se está politizando algo. Y en los curas también ha pasado eso, porque como yo trabajo con parroquias católicas, hay una división bien llamativa y bien interesante. Te cuento. Entonces, hay un sector muy conservador, que incluso he entrevistado, personas muy inteligentes, pero tienen una posición que es válida. Se llama la batalla cultural. Entonces, están enfrentados con el tema de género, LGTB y otras cosas. Son no, en contra del aborto, en fin.
Entonces yo le entrevisté a esta persona muy inteligente, muy agradable. Y luego me dice, mire, me he enterado que usted trabaja en parroquia. Sí, le digo, quisiera contactarme porque yo tengo un grupo de personas que pueden dar charlas. Ah, qué interesante, pero yo trabajo temas de salud mental que son temas prioritarios, son temas que me pide la gente. Yo no vengo a hablar del inconsciente, por ahí lo meto, por supuesto. Entonces me contacto con la persona y le digo, bueno, ¿y qué temas quisiera usted desarrollar? ¿No? Mira, la problemática bueno, es la falta de trabajo, violencia, la violencia doméstica. Me dice que hemos hablado sobre la virtud de la virginidad. Entonces le digo, no sabía cómo decirle, oiga, pero discúlpeme con todo respeto, no es una prioridad, ¿no? No es un tema. Ah, Entonces, te das cuenta ahí cómo sí, uno puede no. estar desfasado de una. Te estoy hablando de hace, Vicky, esto pasó hace, no sé, 5 meses, ¿ah? Entonces yo le Ah, comento, tampoco te puedo decir el nombre de los sacerdotes para no comprometerlo, le digo, mire, padre, me dice, bueno, ¿ellos ah, quiénes son? Me dice, ni los menciones a los sodalicios, me dice, acá no son bienvenidos, porque es un movimiento que el Papa Francisco lo disolvió, es como el mm, Opus Dei, que eran ultraconservadores. Entonces, yo estaba en esa, me metí no sé en qué lío porque no entendía un poco, soy católico, pero no sé tanto el asunto, de como que es un sector más progre en la iglesia y más conservador que no se llevan. En las parroquias donde yo trabajo, donde obviamente hay mayor necesidad de pobreza, está la línea más progresista. Sacerdotes que creen que está muy bien la labor social, perdón, la labor pastoral, litúrgica, pero no es suficiente. Hay que hacer otras cosas porque la necesidad es evidente. mm. Hay gente que dice, no, eso es politizar, eso es poner un tinte social que va más allá de lo propiamente católico. Entonces, en ese lío no me meto, pero te cuento, mira, qué difícil, ¿no? Igual que los psicólogos, o sea, cuando cruzan la línea y dicen, esto ya es político, esto es social, ¿cómo voy a llevar eso a la mano con mi trabajo clínico? No es tan fácil, ¿no? Cuando se cruza la línea, ¿qué te parece? Y yo creo que en esto tomo también un poco a Freud en una frase, pero después lo voy a desvirtuar, cuando en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Yo, ¿no? Plantea esta idea de que, bueno, de que igual toda psicología es psicología social. Y acá entro un poco en mi campo más de psicología social. Yo creo que sí es verdad que es difícil a veces trazar como ese límite entre lo clínico y lo social, porque me parece que no existe tal límite, ¿viste? Que a veces es como se desdibuja muy fácilmente y también es necesario que se desdibuje. A lo que voy es que es re importante tener en cuenta lo social, porque el humano no es un individuo aislado en una tierra lejana, en un desierto, no, o sea, todo el tiempo estamos con redes vinculares, vamos a determinadas instituciones, tenemos una familia, bueno, nuestro grupo primario, digo, todo el tiempo estamos relacionándonos con otros, entonces eso es fundamental, eso por un lado, que es como lo obvio, pero que es necesario también remarcarlo. Y después que claramente los problemas sociales, económicos, culturales, la discriminación, a todos nos atraviesa de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, viene una persona negra a decir que sufre racismo, que sufre discriminación, entonces es un problema social, porque la discriminación, el racismo es un problema social, no es un problema del individuo, pero le está afectando al individuo. Entonces tenemos que tener en cuenta que a esa persona le está afectando una lógica social, un discurso dominante, lo que sea. Entonces se entrelazan unas con las otras. Digo, es necesario poder fusionarlas y trabajar desde ahí. No decir, no, bueno, este es un problema social, yo no lo puedo resolver porque la discriminación no la voy a resolver ni en mi consultorio ni afuera, entonces arreglate como puedas, ni tampoco puedo decir, bueno, pero eso es problema tuyo porque le crees a lo que te dicen, ¿me entendés? Como tener esa cosa trabajada, ¿no? Entre lo social y lo personal, si se quiere, y mira, y también. si hablas de lo social, también hay cierta desafección de los jóvenes con respecto a lo político, lo digo en mi país, ¿no? Ujú. Hace unos años hice una encuesta sobre los temas que menos hablan los jóvenes, de clase media para arriba. Mm. ¿Cuál crees que son los temas que menos interés? Y La bueno, religión ahora y la empieza política. la política, claro. Ya te pones a hablar de eso, ya como, bueno, cambiamos de tema, ¿no? Se Me terminó la aburro. juntada.
Entonces, a menos que sea de la Facultad de Filosofía, o sea, acá, por ejemplo, en mi país hay universidades públicas que ya tienen así como la UBA en Argentina, tiene una historia, ¿no? Social. San Ujú, Marcos, muy respetable. Entonces, la ujú. universidad pública tiene prestigio, algunas. Entonces, ese estudiante tiene un perfil, pero estamos hablando que él representa a este grupo grande, no. Entonces, un gran número, pues no lee, no se instruye y mucho menos le interesa la política, menos la religión, como tú te estás dando cuenta, 2025. Entonces, ¿cómo podemos hacer que ese sistema cambie si no hay gente joven que se involucre en su participación? Entonces, Perú tiene 5 presidentes en la cárcel, Vicky, en la cárcel. 5. Entonces, ponte a pensar. Somos un país lleno de contradicciones porque políticamente tenemos un sistema totalmente inestable, pero tenemos la Mm. moneda más estable. El sol no ha caído de inflación. Entonces, cambiamos de presidente, pero bueno, ese ya es otro tema. Pero a lo que quería llegar es, y quería un poco tu apreciación, porque tú eres una chica joven, no sé si eso pasa en Uruguay. ¿Cómo hacemos para que la gente joven se involucre en procesos políticos? Porque hace falta gente nueva que renueve a la gente que ya te imaginarás lo que está haciendo con el país. Y ese es el Bueno, gran yo, problema. retomando un poco lo que hablábamos al principio, con esto que vos decías de que, bueno, que la gente ya no lee, la gente ya no le interesa, y creo que la gente, sobre todo refiriéndonos a los jóvenes, pero yo capaz que lo extendería un poco a la gente, independientemente de la edad. Pero hay una cosa que es como que estoy de acuerdo y a la vez no. Lo planteo un poco para debatir. Creo que sí que es verdad que estamos en esto de la era de la inmediatez, que queremos todo rápido, todo fácil, todo digerido, scrollear los reels, los TikToks, que todo nos llegue como en 2 minutos, no queremos ver películas, no queremos ver videos largos, queremos como todo ya porque necesitamos estímulos, porque es todo como un exceso de estímulos. Eso estoy de acuerdo y es verdad, es algo que pasa, es algo totalmente focal. Pero también creo que es verdad, no sé si también es un poco por el círculo de gente con el que yo me manejo, por eso digo, uno habla siempre desde donde viene y seguramente estoy Yes. sesgada por mis cosas, entonces digo, por eso no quiero dar como una verdad última porque no la tengo y porque no existe. Pero creo que también veo mucha gente joven interesada en leer, en investigar, en asistir a círculos académicos. De repente en Sí. mi facultad se hacen jornadas académicas y va un montón de gente o seminarios. Entonces digo, tampoco quiero tener como esa visión, ni quiero dejar en este video como esa visión tan negativa y pesimista de la actualidad y decir, bueno, está todo perdido y esta charla es como un sinsentido porque ya nadie se interesa. Si me permite, Perdón. Vicky, estoy de acuerdo. O sea, sí hay gente que inicialmente tiene ese ímpetu, porque el joven tiene ese chip, pero el sistema lo termina reorientando hacia otro lado. Y no voy a hablar de todos, por supuesto. Ujú, Hay gente que hace grupos de lectura, pero no es el porcentaje que el país necesita. Son como excepciones, ujú. márgenes. Como los lacanianos, somos un porcentaje chiquito, el 0,0 en este país. Entonces, no es que no exista, no es que no haya. El tema es la proporción que requiere un país o las instituciones para hacer una reconversión generacional. Porque mira, hablando de la Iglesia Católica, el gran problema, me dice, doctor, me dicen ahí en la parroquia, bueno, soy psicólogo, es que ya la gente no hay relevos, los padres son viejitos. Y si usted va a misa, van pura gente mayor, de 50 para arriba. Jóvenes sí, pero poco. ¿Cómo la vamos a hacer? En sectores Bueno, populares donde hace 20 años, Vicky, claro, no todas las parroquias, ¿no? Pero te hablo de algunas que grafican claramente este problema de cómo hacemos, cuál es la estrategia para incorporar los jóvenes también en el mundo espiritual, no solo en el campo político. Entonces, también ahí hay la misma dificultad. bueno, yo ahí no estoy tan de acuerdo. Ahí sí vamos a tener como Dale, nuestro dale, quiebre más discrepemos. fundamental. Creo que probablemente es por, bueno, por las cosas que vos estás atravesado trabajando en una parroquia y probablemente Perú sea como un país más, no sé si religioso, pero de repente le dan más Sí, importancia a más eso. conservador, sí, Es claro. más conservador, exacto. En Uruguay, no. Yo no veo este problema, pero ni siquiera lo planteo como un problema. Creo que de por sí la religión, el cristianismo, ha tenido muchos.
ha traído muchos problemas y muchos como retrocesos en lo social incluso. Entonces, no sé si mi mensaje, el mío, estoy hablando de mi personal, sería como vayamos a la iglesia, vayamos a misa. No es algo, primero yo no lo practico, yo no voy a la iglesia, no voy a misa, porque hay muchas cosas que no comparto, que no estoy de acuerdo con mandatos de ese estilo, de esa índole, entonces no los comparto. Y creo que el problema de la época, el problema social, no pasa por ahí. En mi parecer, es como mi visión y mi percepción, es que el problema no pasa por si vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia, porque sí estoy de acuerdo en esto de perder la espiritualidad y que es importante recuperarla. Sí, como tener como un sentido más allá. Es decir, que no sea solo como esto y que se encuentre de repente de nuevas formas de, bueno, yo qué sé, incluso lo hablamos hace un rato del psicoanálisis y la espiritualidad y como el vínculo que hay entre ambas. Pero no sé si yo lo llevaría por ese lado. Creo que en Uruguay somos un país laico y siendo como todos muy... Estamos bastante desarraigados de la tradición religiosa en general, creo que es algo que puedo decir con firmeza. Y me parece que el problema no iría por ese lado. Sí retomo esto que dijiste, perdón que acaparé un poco la palabra, pero sí retomo esto que dijiste con respecto a que al sistema no le conviene o cada vez que hay gente que está como en ese proceso de, bueno, lo de los grupos de lectura, de interesarse más por yo qué sé, por la filosofía, por decir un ejemplo, porque es de donde vengo, se corta igual. Es como que las carreras en las que hay un trabajo asegurado y plata, siempre va a haber más gente. No sé si está bien o mal, no estoy poniendo ningún juicio de valor, estoy diciendo simplemente que es una realidad y que o sea, es algo que pasa y que me parece que también es necesario el recuperar ese sentido bueno, del ocio, como decía Aristóteles, ¿no? Como trabajar, trabajamos porque lo tenemos que hacer, pero en base al ocio, en base a no hacer nada, es donde se crean un montón de cosas, donde se crea el filosofar, el pensar, el crear. Hay que eh, tener tiempo para pensar. claro, Alguien me dice, tienes que tener tiempo para leer. ¿En qué momento voy a leer? O sea, búscate el claro. tiempo. Vicky, pero mira, tal vez es que, es verdad, Uruguay es una vereda diferente. Mm, Perú es un país con una particularidad. Nosotros tenemos costa, sierra y selva. ¿Te imaginas? Selva, y selva grande, ¿ah? No un pedacito. mm, El componente es el mestizaje brutal, que a diferencia de otros países, en el caso de Argentina, porque son gente inmigrante, hijos de inmigrantes de tercera, cuarta generación. Yo me acuerdo Facundo que tenía esa frase, decía, bueno, los peruanos descienden de los incas, los argentinos descienden de los barcos. Entonces, por ahí, comenzando, hay una diversidad. Entonces, el Perú tiene un problema de identidad muy serio porque conglomera muchas cosas a la vez, sumado a la marginación que ha sufrido. Entonces, se hace complejo. Segundo, la religión católica tiene un arraigo muy fuerte. ¿Por qué razón? No es porque seamos conservados solamente, porque en cada pueblo, en cada provincia, cada santito que se venera está enganchado a una práctica social y cultural de la fiesta del pueblo, como en España. Entonces, quitarle eso es como quitarle el cumpleaños. Es por eso que las iglesias evangélicas tienen dificultades, a pesar de que ha habido pues un estado más laico, en fin, no ha podido contra eso. Y eso es lo que mantiene un poco, pienso, es mi apreciación, no soy antropólogo, que la religión católica en mi país tenga todavía mucha fuerza, porque mm, está articulado a la práctica cultural. Tú vas a cualquier mm. provincia y pueblo, hay la fiesta de Santo Domingo, de la Virgen de la Candelaria, y la gente vive, viaja para esa fiesta. Entonces, y eso está vinculado a la práctica católica. Claro, tú puedes decir, pero eso es tradición, eso es una práctica más hacia afuera, pero lo mantiene conectado. Si no hubiera eso, la cosa sería más dramática. Yo creo que ahí sí, el fin de la Iglesia Católica en mi país estaría pues con los días contados, pero no. Y en segundo lugar, para terminar y no acaparar la conversación, este tema de identidad es un tema que nos hace un poco muy fluctuantes con respecto a los modelos y a los enfoques. Siempre hacen este chiste y pregunta cualquiera. Un peruano cuando migra a Chile, a Argentina, al Brasil, a España, así nos bromean. Es el único es el de los pocos latinoamericanos que se le pega el dejo en tiempo récord.
Si va a Buenos Aires, habla como un bonaerense, es más argentino que vive ahí. Si va a España, es más gallego y catalán. O sea, hay una necesidad de matar al indio que llevas adentro en cuestión de minutos. Y esto Sí. no es una opinión mía. Vargas Llosa Ujú. tiene un libro hermoso que te lo recomiendo, se llama El pez del agua, que es sus memorias. Y él habla, pues el problema del peruano es su identidad nacional. Ese complejo que no lo hace tan feliz, está como medio dividido. Entonces, esa es la realidad que enfrentamos. Claro, en Uruguay, en Argentina es una realidad, me imagino, opino, porque no la conozco muy bien, es distinta, comenzando un poco, ¿no? Por el tema social, ¿no? Es lo que yo te quería. ¿Por qué? ¿Por qué la religión es tan importante en mi país? Es por esa, una de las razones fuertes sería esa, ¿no, Vicky? En este diálogo un poco para enterarnos un poco, ¿qué te parece? Sí, 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 tal cual. Bueno, el tema de la identidad es un temón en términos filosóficos, psicoanalíticos, sociales, personales, culturales. Digo, es un tema que podemos estar hablando horas. ¿Qué horas son las 9 de la noche? Bueno, puedo estar hasta las 3 de la mañana. Porque es un tema que, claro, o sea, eh, aborda como muchísimas ramas, ¿no? Eh, pero bueno, es verdad esto que decías, esa necesidad de matar como al indio que llevamos dentro. Lo noto mucho en, por ejemplo, decir como, bueno, pero yo tengo un estilo europeo, pero como esta fascinación por Europa, ¿no? Como una cara europea, rasgos europeos, la hegemonía, o sea, la hegemonía sigue siendo el estándar europeo, ¿no? Como una persona con la cara lisa, los ojos de determinada forma, el pelo rubio, qué sé yo. La hegemonía. Entonces digo, como alejarnos de esos rasgos que de repente que nos pertenecieron, pero digo, que nos pertenecen. Pero, pero me parece interesante esto que traías de la religión, porque entiendo que en Perú cumple una función distinta a la que cumple en Uruguay y las personas se vinculan de otra manera con la religión, realmente lo Ujú. viven de otra manera. Claro, En Uruguay es así como decías vos, esta cosa más gráfica sí, del cine, ¿no? Como de la misa a las abuelitas. Yo lo imagino más así. Ah, debe haber sí, un par de sí, jóvenes que vayan, o sea, no estoy diciendo que no, porque generalizar es un error, pero la mayoría de la gente que va es gente mayor, muy poca gente está como en tema misa y lo que sea. Pero bueno, en mi caso, como te digo, en Uruguay al menos yo no lo problematizo. Actualmente, hoy en 2025, yo no lo veo como un problema de decir es un error que los jóvenes se hayan alejado de la iglesia. En mi caso, yo no lo veo así. Pero bueno, también son por tradiciones distintas que tenemos y entiendo el rol diferente que cumple en Uruguay y en Perú, que era un poco el sentido de esta charla también, como el debatir determinadas cosas de las cómo se viven diferencias. en un país y cómo se viven en el otro, que si bien somos, ¿no? Oye, Vicky, te voy a decir una cosa, te voy a confesar, ¿ah? Te va a quedar grabado. Si tú vas a mi canal, la gran mayoría de colegas son de Argentina o de Uruguay. Y no es porque alguien me dijo, oye, tú solamente hablas con Argentina. Yo hablo con todo el mundo, pero son los que aceptan. Los otros, Claro. los caballeros, sí, ya, y pronto nada. Y los más animosos son de Argentina y Uruguay. Y son damas. Segundo, el Perú le tiene un corazón gigante a Argentina. Hay un vínculo ahí muy fuerte. Nos parecemos más con los bolivianos, con los mexicanos, pero si tú dices, al argentino se le quiere mucho. Y por antonomasia, al uruguayo, porque está muy cercano. Casi, casi lo vemos muy parecidos. Entonces, ahora entramos al psicoanálisis, ¿no? Yo digo, ¿y por qué? Más allá del... Te contaron el tema de, no sé si, o en todo caso te lo cuento, no necesariamente tienes que saberlo, tú eres muy joven. En la guerra de las Malvinas, cuando hubo con Ujú. Argentina, con la gran Inglaterra, nadie se metía con ella, pues el único país que le mandó aviones en secreto a Argentina fue el Perú. Nadie se Mm. quiso meter. 10 Mirage, que en esa época eran los superaviones. Y ese gesto se supo mucho en Argentina y por ahí hubo, hermano, un lazo. A lo que quiero llegar. El argentino representa el ideal del Joker. Primero por contraste, racialmente. Ser europeo, de ojos claros. Segundo, no solo por un tema racial, también es un tema cultural. Habla mucho, habla bien, lee, es culto, Muy desenvuelto, es medio, abierto.
es medio criollo, ¿no? Como el peruano vivo, también lo vemos muy bien en la Argentina, ¿no? El tipo que nadie le hace el cuento, ¿no? Al contrario. Entonces, fíjate, esa proyección de queremos ser, es ideal y obviamente, ¿no? Lo que sí tal vez, y eso se le bromea mucho a los amigos argentinos con todo cariño, bueno, que ellos son pues, la humildad no es una de sus principales virtudes. No sé cómo sean con Uruguay. De alguna manera, como ahí, por ejemplo, se ve el ideal como un peso grande, ¿no? Mm, De lo que quiero ser. Y obviamente, sí es verdad, en cierta parte. Ahora, y hablando de Uruguay con Argentina, ustedes tienen muchas similitudes, ¿no? También hay mucha migración europea, ¿no? Todos son igualitos, todos son gente blanca, la gran mayoría, ¿no? En mi país no es así, pero Uruguay creo que también es así, ¿no, Vicky? sí, O estoy sí, sí, sí. generalizando. No, no, fue una generalización bastante adecuada, creo yo. No caíste en una falacia, me parece. Pero sí, con Argentina somos hermanos. O sea, nos parecemos un montón y vamos a otro país y siempre dicen, sos argentina, ¿no? Y yo digo, no, soy uruguaya. Y es como, siempre está esa cosa porque tenemos acentos parecidos, tenemos culturas muy similares. Así Eh, es. y en El mi mate caso, yo también toman ustedes, ¿no? el mate, sí, bueno, el asado, las tortas fritas, tenemos un montón de cosas en común. Y en mi caso yo los admiro muchísimo, o sea, a mí me encanta, de hecho ahora dentro de poco me voy a Mendoza a un congreso de psicología social y estoy como re contenta por eso. He ido varias veces a Buenos Aires, Mendoza no conozco, pero me encanta, tengo diálogo con varios argentinos, sobre todo psicoanalistas, y me encanta su forma de pensar. Yo estoy fascinada porque todo el tiempo, también entiendo que son más personas, entonces por eso hay como más actividad, pero tienen una publicación académica exhaustiva, o sea, publican Una mucho. fábrica, ¿no? Sí, sí, total, una fábrica. Pero sí es como una maquinaria que es increíble, yo los admiro un montón, siempre están publicando libros de psicoanálisis, de filosofía, de sociología, de antropología, es como mucha producción académica realmente Sí, fascinante, que de repente en Uruguay no se ve tanto, y no es por desmerecer, es que también somos 3 millones, o sea, somos muy poquita gente, lógico. entonces es como más tranquilo nuestro. Vamos como más despacio. Y el uruguayo en general, me parece que está así generalizando, pero somos como más tranqui, vamos más despacio, no sé qué. El argentino es como que tiene una sed voraz de querer comerse todo y producir y hacer y ir, venir, llevar, comprar, traer. Entonces, claro, es como tienen esa, como esa energía más, no Mira, sé, potente. bien Sí, interesante lo que dices, me hace pensar. Y esto dice Gabriel Rolón, que es un psicoanalista muy sí, mediático, lo bueno, me conozco. parece. Cuando le preguntaron, usted sabe que Francia y Argentina, y puede decir Brasil, pero ni Brasil llega a ese nivel, a ese porcentaje, tiene la mayor cantidad de psicoanalistas en el mundo. No hablo de Ujú. Latinoamérica, en el Sí, mundo. Ni sí, 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 sí. Estados Unidos, nada, señor. Argentina. Y la mayor Argentina. cantidad de psicólogos. Entonces, la pregunta que le hizo el periodista, a ver, ¿y cuál es la explicación? Pues, ¿por qué tantos psicólogos? Incluso a veces no necesitan tanto, en fin. Y Gabriel dijo una cosa bien lúcida, dijo, pero Argentina es un país de migrantes, donde los lazos se han quebrado. Mm. Y eso es verdad. Hubo un Mundial de 70, no sé si fue 70, soy malo en el fútbol, no es un deporte que practico mucho, pero los italianos quedaron sorprendidos con la cantidad de parientes que encontraron en Argentina. Entonces, fíjate, los lazos que se han roto y los duelos que no se han resuelto por varias generaciones. Porque la Mm. migración en aquella época de barco era para siempre, o acá nos vemos en 8, 5, 15 años. O sea, donde se fragmenta o se corta, mejor dicho, los lazos parentales que había. Entonces, ese es Mm. un chip que tiene el argentino, muy particular, que no lo tiene otros países. Qué interesante, dije, no había pensado así. Hay mucho dolor, porque Sí, despellejarte de la familia, disculpa la metáfora, no es un proceso fácil. no, Pues claro. hemos tenido una complejidad de la mistura, el mestizaje que nos ha hecho un poco, ¿no? Complejos, pero acá es otra lectura. Entonces, ahí creo que sí, mira, y tú que estás en la psicología social, hay un cura, se llama Ignacio Martín Baró, él habla de la psicología de la liberación. Mm. Y él hace una crítica muy lúcida, muy sensata, y dice, bueno, la psicología se ha basado en teorías de Occidente, que están muy bien,
ves la hora que pueda generar una teoría que responda a la realidad latinoamericana propia del país. Entonces, ese es el pecadillo de la psicología. Y él lo dijo en los años 70, Vicky. Claro, era un jesuita, como todo jesuita, muy culto, muy preparado, era psicólogo, filósofo, en fin, pero fue un discurso que quedó ahí. O sea, si tú hablas de psicología de liberación es como hablar de los años 70, ya fue, ya pasó, ¿no? Estamos en 2025. Estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? De las neurociencias, que no me parecen mal. Pero hay modelos que han quedado como enterrados un poco en el recuerdo, que son útiles, que no han tenido buena prensa o no sé qué ha pasado, no sé si tú sabías, y que de alguna manera son como pendientes académicos que nos quedan. Mira, ahora que hemos hablado de las diferencias de la religión católica, por dar un tema, dice, bueno, es que en el Perú hay otra realidad que en Uruguay. Ujú. Y, y no somos pues países que estamos alejados por un montón de millas, sino somos sudamericanos, pero fíjate. Entonces esas diferencias han sido palpables, han sido teorizadas en la psicología. Yo tengo mis dudas, sobre todo en la psicología social, como teoría, no como método. Los métodos hay, y eso sí creo que se ha ido avanzando. No sé qué piensas al respecto ahora que vas a ir a Mendoza, a este Congreso de Psicología Social. ¿Hay algo de eso? Bueno, en realidad ahora me descoloqué porque lo estaba pensando por el lado de la filosofía, eh, por justo una materia que cursé de filosofía latinoamericana y uruguaya, en la que he visto varios autores que debaten esto de si realmente existe una filosofía latinoamericana propia o si es toda una copia de modelos europeos que no llegan y es como hacemos un copy-paste. Eurocentrista, ¿no? Claro, sí, es como, existe ese pensamiento propio y bueno, hay un debate entre algunos que piensan que no existe una filosofía latinoamericana propia, que es todo como, hasta que no podamos liberarnos completamente de eso que nos oprime, de esas lógicas dominantes y bueno, eh, no va a existir una filosofía propia latinoamericana y otros que plantean que sí, que existe, que ya de por sí el pensamiento ahí está entra todo un debate de, bueno, qué es la filosofía y cómo se trabaja con la filosofía y, bueno, qué es filosofar y cómo se forma un filósofo. Eh, Creo que es re interesante. Podríamos hacer otra charla de cómo se forma un filósofo y cómo se forma un psicoanalista, que también es otro ¿Ya? campo Hagamos fangoso. el segundo round. Sale A ver parte cómo 2 responde Vicky, pues la gente. Esperemos una que parte 2. nuestra conversación haya generado, porque la idea no solo es entretener, sino generar al menos un margen de reflexión Sí, en la gente que claro. te sigue y la gente que me sigue. Bueno, Vicky, Sí. yo creo que ya hemos dicho Sí, algunas sí, a mí cosas, unas yo sigo pinceladas. hablando 3 horas más, pero sí, no, ya no, no fuimos. Mira, te tomo la palabra, amiga. Para ¿Cómo una se parte forman? 2. La parte 2, ¿cómo se forman los filósofos y los psicoanalistas? Me con los gusta. pies, con los pies en la realidad, los pies en la realidad, digamos, circundante en nuestros países, En el no barro. tanto, no tan metafísico. Bueno, estuvo con nosotros nuestra querida Vicky Muñoz de Uruguay. Gracias, Vicky, por tu tiempo, amiga. Yo sé, Muchas gracias a siempre vos es por la buena invitación. onda. Difunde lo que Un hemos placer. conversado y te veo pronto para hacer la segunda parte. Un Bueno, cariño nos para ti, Vicky, vemos. un abrazo. Muchas Cuídate. gracias. Saludos Gracias por para la los amigos de invitación. Uruguay. Bye, bye. Buen día. Chao. Nos vemos. Chao, chao, Vicky. Cuídate.